Al orar y hablar con Dios, ¿tiene la certeza de que Él contestará su oración? ¿Qué es lo que más le motiva a orar sobre todas las cosas? Tal vez no sea algo bueno, sino dolor, temor, sufrimiento, angustias. Y permítame preguntarle, ¿qué cree que es lo que más le impide orar? Quiere orar, lo hace y luego dice, bueno, Dios no contestará eso. He orado tantas veces y no me ha contestado. Y a veces dudamos de su palabra. Pero una de las razones por las que la gente no ora es muy simple. Se llama pecado. Pecado. Y cuando hay pecado en su vida, un pecado continuo, no estará muy propenso a querer estar en la presencia de un Dios santo y hablar con Él de su vida, a menos que esté dispuesto y listo a entregársela a Dios y arreglar las cosas con Él. Porque al orar hablamos con un Dios santo. Y hablar con un Dios santo, estar en su presencia y el pecado no compaginan. La oración es la cosa más importante que hacemos. Hablar con Dios, el soberano del universo, con todo poder y conocimiento. ¿Quién sabe lo que pensamos y sentimos y lo que pediremos aún antes de orar? Pero venir a Él, habiendo evitado al Señor Jesucristo, si usted no lo ha aceptado como su Salvador, olvídese de la oración hasta que lo acepte como su Salvador. Quizás tenga algún Dios en su vida, pero fuera de Él nunca alcanzará al único Dios eterno y verdadero. Dios le escuchará si usted está dispuesto a pedirle perdón por sus pecados y lo acepta como su Salvador, luego lo escuchará abiertamente. La oración es uno de los eventos más importantes en nuestra vida. Y uno de los versículos más breves en la Biblia se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, versículo 17. Le invito a buscarlo un momento. Podemos leer varios versículos aquí para prepararnos para esto. Pablo le escribe a los creyentes tesalonicenses, y permítame recordarle esto, él escribió sus epístolas durante la época de Roma. Y pensamos que las cosas están mal en este país hoy. Eso no es nada, comparado con la vida de aquel entonces y la clase de dominio, poder, amenazas, ruina, angustias y atrocidades, y todo lo que tuvieron que enfrentar. Escuché lo que dice Pablo desde el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 5. Él dice, está siempre gozosos. Ahora, si tuviéramos que detenernos aquí, pensaría, no es posible. Luego dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? A eso voy. Luego en el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Permítame clarificar algo. Dijo, en todo, en medio de todo, en las circunstancias, en la situación, y yo no tengo que dar gracias por todo lo que venga a mi vida, pesar, dolor, sufrimiento, pero en medio de eso debo darle gracias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu al pecar, no menosprecéis las profecías al escuchar la verdad, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué texto bíblico tan maravilloso! Y fíjese bien en lo que dice, orad sin cesar. ¿Y qué significa eso? Este mensaje se titula La oración, nuestra prioridad. Ahora,
Prioridad significa que tiene posición de cierta importancia. O sea, todos tenemos prioridades en la vida. Alguien sin prioridades no llega mucho en la vida. Tenemos prioridades y la prioridad de nuestra vida debe ser, nos dice, ora sin cesar, y en breve lo explicaré. Pero dice esto, no es algo que uno agregue a su vida diaria, o sea, tiene 24 horas diarias y dedicará 5 minutos a orar. Es más importante que eso. Es hablar con el Padre Celestial. Entonces, al pensar en la oración como prioridad, la palabra misma prioridad implica posición de importancia. No es un lugar de indiferencia en nuestra vida y también implica frecuencia. Entonces, ¿qué quiero decir orar sin cesar? ¿Acaso es susurrar todo el tiempo, Señor, ayúdame, Señor, Dios bendice esto y lo otro, dame esto y aquello? Para nada significa eso. Quiere decir una recurrencia continua de algo. No que suceda continuamente, sino una recurrencia continua. Por ejemplo, usted se despierta en la mañana y le pide al Señor dirección para su vida, que le ayude, fortalezca y le dé sabiduría. Luego sigue adelante con su familia, prepara el desayuno, lo que sea, alista a sus hijos para la escuela y ahora, Señor, te pido que los protejas hoy. Se sube a su automóvil, le agradece por llevarle con bien a su trabajo. En su camino piensa en algún compañero de trabajo con quien tiene problemas y le habla a Dios de eso. Es una recurrencia, pero es una recurrencia continua. Y piense en esto, piénselo un día cualquiera. ¿Cuántas veces necesitamos pedirle a Dios que nos dirija, ayude y fortalezca, que nos dé guía, que nos dé algo que necesitamos? A eso se refiere Pablo con orar sin cesar. Es un estilo de vida, parte de nuestro diario andar. Nos acostamos orando, despertamos orando, oramos todo el día por asuntos que nos conciernen. Lo que me gustaría hacer es distinguir entre la oración genuina y la falsa, porque hay una diferencia. Y Dios no contesta oraciones falsas. Y lo que eso significa es simplemente esto. Dios no contesta la oración de quienes han rechazado a su Hijo. Pienso en lo que dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es para ir al cielo o para orar. Así que la verdadera oración involucra mi corazón, no solo mi boca y mis sentimientos, sino mi corazón. O sea, ¿cómo es mi relación con Dios? Y pienso en esto. La mayoría de la gente ora en un monólogo con Dios. Dios está en mi necesidad y siguen y hablan con Dios y luego se dan vuelta y se van y nunca escuchan a Dios. ¿Sabe por qué? No esperan que conteste. Porque el pecado mata la expectativa de que un Dios santo escuche y conteste nuestra oración. Esa es la oración falsa. No es la genuina. La oración falsa es hablar con Dios basándome en lo que creo que merezco y lo que creo que Dios debería pensar de mí. La oración genuina se basa en humildad, que no somos aceptados por nuestra conducta, sino por la misericordia de Dios.